Buenos días, el día de hoy tenemos una invitada muy especial llamada Fanny Angulo. Hola Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por tu invitación. Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy te voy a hacer una entrevista para que me cuentes un poco acerca de la historia de tu vida y de qué manera estas experiencias te han llevado a ser la persona que eres hoy en día y a tener la visión tan específica que tienes sobre Colombia. Entonces, para empezar, quisiera que me contaras un poco acerca de los primeros años de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivían? ¿Quiénes son tus papás, tus hermanos? Bueno, yo nací en Bogotá. Soy la mayor de tres hermanos hombres. Vivía con mi papá y mi mamá cerca a la clínica del Country por la 85. Ahí viví como toda esa primera niñez, los primeros años de colegio. Eso fue como esa primera parte de vida. Ok. ¿Y cuáles fueron como los recuerdos más especiales que tuviste durante esa época? Bueno, pues la entrada al colegio era súper impactante porque en esa época no había jardines infantiles, sino, o pues bueno, a mí no me llevaron, sino de una vez a un colegio grande. Me acuerdo mucho la felicidad de estar con la gente, con las amigas. Esa parte de la infancia la recuerdo como con mucha alegría. Las vacaciones me parecían larguísimas, siempre íbamos de viaje, íbamos a las fincas de la familia. Las navidades eran súper especiales, me acuerdo de los globos, todos gritando alrededor del fuego de los globos para que volaran. Las carreteras eran como la emoción de mi papá, le encantaba manejar, ir muy lejos a la costa, a, a Ecuador, a Venezuela en carro, era muy rico, era como disfrutar la vida, las Era vacaciones, el muy tiempo en tranquilo. familia, era muy tranquilo. Ok. Y bueno, ahora hablemos un poco de la época de la universidad. ¿En qué año entraste y qué empiezas a estudiar y por qué? Bueno, yo me gradué del colegio, estoy en un colegio femenino, decidí estudiar psicología porque tenía la idea de que era como entenderme, entender a la gente, ayudar. Me gradué en el año 81, en el 82 entré a la Javeriana, allá estuve pues toda mi carrera, me gradué y en ese momento pues uno en la universidad empieza a ver las cosas diferentes, ¿no? Creo que es más consciente de los riesgos, de lo que pasa alrededor de uno, de la vida que no es tan fácil, de las dificultades en general del entorno. Sí, es que aparte, pues en esa época el presidente era Belisario Betancur, que era pues un político súper conservador, que promovía mucho como todo este tema del discurso de paz, pero irónicamente durante este periodo hubo mucha violencia por parte del narcotráfico y de la guerrilla. Y pues como teniendo esto en cuenta, ¿cómo te afectó este contexto durante tu vida universitaria y de qué manera tuvo efecto esto en tu visión frente a Colombia? Bueno, en esa época en la universidad uno empieza primero ya tienes la posibilidad de votar, entonces empiezas a tener más conciencia de los partidos políticos. En mi casa eran conservadores y ese presidente pues me parecía perfecto porque aunque yo era adolescente y uno muchas veces pues está buscando otras opciones diferentes a los papás, me gustaba la parte conservadora, valoraba al presidente. Sin embargo, empecé a ver cosas de verdad muy graves y ahí fue cuando tomé conciencia de las dificultades del país. Estando en la universidad me acuerdo perfecto oír gritos por toda la universidad por la toma del Palacio de Justicia, por el M-19. Fue un momento espantoso, era la hora del almuerzo y salimos todos y veíamos pasar tanques y tanques como si fueran pues tanques de guerra prácticamente hacia el palacio. Después empezamos a ver las transmisiones en televisión, en radio y el asesinato de muchos magistrados y gente que murió en ese momento por el incendio del palacio. En ese momento empecé a ver las dificultades reales del país y en dónde estaba parada. Antes era como, bueno, uno va viendo que la vida es agradecida, que le va bien, pero ahí fue bien difícil. Bueno, después tuve una oferta súper interesante para el periódico El Tiempo. Entró al Tiempo en 1991. En ese momento me casé. Durante ese año empecé a trabajar en El Tiempo y fue también muy interesante porque era un programa de como ya más de mercadeo y de entender al consumidor, pero desde el punto de vista de la prensa, básicamente. Entonces conocí el mundo del periodismo, se empieza uno a acercar a la familia Santos. En ese momento se hablaba
de una situación del país muy difícil y dentro de la misma casa editorial del Tiempo se vivía, estaba Francisco Santos, que había sido liberado hacía solo un año, había vuelto a trabajar, entonces era como el niño consentido, pero él empezó a trabajar en País Libre, en ayudar a los secuestrados del país, y uno oía permanentemente eso dentro del periódico. Empezamos bueno, a trabajar, pero la violencia seguía y desde la casa editorial era muy fuerte el impacto de las noticias, de la violencia. Pasó lo del Espectador, entonces el Tiempo decía también nos van a poner bomba cuando mataron bueno, acá todos estos sucesos duros que hubo de la guerrilla y el narcotráfico, sobre todo frente a los medios de comunicación. Entonces yo estaba ahí en la mitad de eso, vi cosas muy duras, particularmente trabajaba en el club de suscriptores del Tiempo y hacíamos eventos para los socios para generar fidelidad al periódico. Trajimos una vez un circo muy grande que era el Circo de Moscú y las boletas se vendían en las oficinas del Tiempo. Había una oficina del Tiempo en la 93, en el centro comercial de la 93. Estábamos vendiendo, o pues los distribuidores de esa oficina vendían las boletas del club de suscriptores para el circo. Tuvimos un caso muy triste que un papá entró a comprar las boletas para su hija, su esposa y su mamá, y cuando él salió del centro comercial no había nada afuera. El carro donde estaba su hija y su mamá habían desaparecido. Fue el día de la bomba del centro 93 y en el circo eran los 2 días y pues obviamente en el circo hicimos unos minutos de silencio en honor a esas víctimas, a esa pequeña chiquita de 4 años que murió en ese carro que quería ir al circo. Entonces pues la visión era cada vez más angustiosa. Estábamos metidos en una violencia ya sin control, sin esperanza, sin ilusión. Era bien difícil ese momento de vida. Y me imagino que cuando estabas trabajando en el Tiempo, estuviste cuando mataron a Pablo Escobar. ¿Cómo fue ese día? Sí. Bueno, ese momento pues fue, digamos, como un poquito de vuelta a la tranquilidad, un poco de esperanza. Fue un momento donde empezamos a sentir que podía haber cambio, porque pues Pablo Escobar era el símbolo de la muerte, de la agresividad, de todo lo que veíamos en los medios, y estábamos todos en una mañana y empezamos a oír gritos muy fuertes. Yo estaba en el segundo piso, que era la parte como comercial, en el tercer piso era redacción, y allá estaban los duros, los que escribían, los que tenían las noticias, y empezamos a oír gritos muy fuertes, y oímos gritos en el periódico del Tiempo había como un gran volumen en la mitad, y empezaron a gritar: acaban de matar a Pablo Escobar, y todos salimos gritando felices. Es curioso que sea emocionante, pero era la primera vez que uno sentía la esperanza de que de pronto el país podía tener otro rumbo, porque pues era el personaje del narcotráfico que había acabado con muchas personas, había hecho un daño muy grande al país. Cuando empezamos a gritar, dijeron, Juana Santos era la encargada de fotografía, ella empezó a gritar que había conseguido la foto de Pablo Escobar y que teníamos que la traían de Medellín en el siguiente vuelo. Un fotógrafo logró la foto encima de la casa y empezaron a hacer una edición especial, un extra. El periódico siempre se cerraba hacia las 3, 4 de la tarde y empezaban ya digamos como toda la impresión, y se empezaba a destruir a las 2, 3 de la mañana. Ese día a las 11 de la mañana, con la foto que venía en camino, empezaron a construir un periódico extra. A las 4 de la tarde no estaban los voceadores del Tiempo porque ellos llegaban en la noche. Ellos dormían en el día para repartir el periódico en las noches. Y toda la gente del periódico se ofreció, todos los empleados ofrecimos salir a las calles, ayudar a vender el periódico, porque era un orgullo haber sacado esa extra tan rápido, tener la foto de Pablo Escobar sobre esa casa, muerto. El periódico se empezó a vender a las 5 de la tarde y en una hora se ha vendido por todas las ciudades extra. Entonces fue un momento de ilusión y de esperanza para el país. Qué bueno, qué historia tan interesante. Pero bueno, ahora ya para finalizar, quiero saber tu perspectiva de Colombia hoy en día y cuál es tu opinión sobre el futuro de este país. Yo creo que desde el 1965, cuando nací, a hoy, después de 56 años de haber pasado tantas cosas tan difíciles, pues uno siempre
ha desarrollado mucha fuerza interior y esos somos los colombianos, los que nos levantamos de las peores caídas y siempre salimos adelante, estamos felices, somos pues con la ilusión de un cambio siempre. Esa es mi visión. Muchas gracias, Fanny, en verdad. Gracias por compartir tu historia y colaborar a construir la historia de Colombia desde otra perspectiva. Muy, Con mucho muy gusto. chévere. Muchas gracias. Gracias a ti.